últimas horas y desde luego lo que ha pasado en el resto del mundo. Al lado de Pilar Núñez, buenos días. Así es, muy buenos días. Qué gusto estar una mañana más llevándole a usted toda la información nacional e internacional. Hay información también que acontece de último minuto y usted la va a poder conocer, por supuesto, junto a un gran equipo de producción. Le damos la bienvenida a esta primera emisión de noticias. Iniciamos. Ahora, los propietarios de autobuses del servicio colectivo pedirán un alza al pasaje. El día de hoy, el diésel en las gasolineras aquí en la capital estamos pagando 25 quetzales con 54 centavos. Pero tenemos informes de nuestros agremiados que en el interior de la República ya está alrededor de 30 y 30 con 25 o 23 centavos el galón de diésel. Definitivamente esto nos impacta notablemente. La propuesta de aumento al valor del pasaje es uno de los temas que se estará exponiendo a miembros de la Dirección General de Transporte DGT. Ya que definitivamente sí nos impacta. Ya tenemos solicitudes del interior de la República, de los agremiados, en la cual nos están solicitando poder hacer los trámites respectivos para el incremento del pasaje. Sin embargo, les hemos hecho saber de que esto no puede darse hasta no tener el diálogo y la autorización respectiva con las autoridades que rigen el transporte extraurbano de pasajeros en el interior de la República. De hecho, la pandemia ha incrementado hasta en $14,000 el costo de fletes de contenedores de 40 pies en la ruta hacia Guatemala. Autoridades de la Comisión Portuaria Nacional confirmaron que en los últimos 12 meses se ha tenido un incremento superior al 500% en los costos logísticos de traslado de contenedores en la ruta hacia Guatemala, lo cual ha generado retrasos para el traslado de materia prima y artículos, los cuales han repercutido en nuestro país y el resto de Centroamérica. Efectos que tiene, porque no es el único, es el aumento de los costos de los fletes, ¿verdad? Que es lo que está encareciendo, al final de cuentas, el transporte internacional. Ustedes pueden ver acá, a manera de referencia, esa alza en el precio de los fletes, la cual obedece a situaciones de mercado. También es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque a mercado internacionalmente estamos hablando, porque las matrices o las casas matrices de las líneas navieras son las que establecen estos costos de los fletes también. Ustedes pueden ver para el año 2017 el costo de un flete para la ruta hacia Guatemala para un contenedor de 40 pies era aproximadamente de $2,000. Para 2019-2020 estábamos hablando ya más o menos de $4,000 a $4,500 y en septiembre del 2021 ese costo de los fletes estaba en $12,000, $14,000 aproximadamente. Entonces podemos ver que el efecto también se está dando en los fletes que vienen, de los productos que vienen hacia Guatemala. Según el funcionario de la Comisión Portuaria Nacional, lo que sucede con el transporte de mercancías de un país a otro vía marítima es un fenómeno a nivel mundial ocasionado por las restricciones que ha generado el COVID-19 por la falta de espacio para transportar mercancías. Bueno, y en otro tema, siempre hablando de la pandemia, los efectos que ha dejado esto en Guatemala, el grupo de artistas específicamente será apoyado con un bono por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Estamos hablando de que se invertirán alrededor de 5 millones de quetzales para poder beneficiar a 1,600 artistas. El funcionario del Ministerio de Cultura y Deportes informó sobre los requisitos que deben cumplir los interesados para aplicar al programa Apoyarte, el cual tiene como finalidad la entrega de un pago único de 3,000 quetzales a los artistas que actualmente no cuentan con una fuente de empleo. Importantísimo, el primer requisito en este caso para aplicar a esta subvención es no tener trabajo, actualmente no tener una fuente de ingresos. Y los requisitos ya para aplicar directamente, es decir, entregar el expediente, como el año anterior, copia legible del DPI, la constancia del inventario de cuentas, es decir, a qué cuenta se le va a hacer la transferencia. Número 3, sus timbres fiscales, que equivalen al 3% de la subvención, en este caso es 90 quetzales, y algo muy importantísimo que es lo que nos sirve a nosotros en la Dirección General de las Artes es tener su carpeta artística.
con fotografías, con evidencia, con esa documentación que respalde por lo menos los últimos 3 años que ellos se han dedicado a las artes. La recepción de expedientes para el programa Apoyarte se realizará a partir del próximo miércoles en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es para beneficiar a los artistas que no tengan en este momento un empleo, darles una subvención económica de 3,000 quetzales. Estaremos a partir de este miércoles recibiendo los expedientes en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y en las próximas semanas estaremos visitando 200 comunidades que se han opuesto a la vacuna, han rechazado la dosis para poder contrarrestar los efectos del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, 199 comunidades de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz se resisten a la vacuna. Sin embargo, no son los únicos, ya que a nivel nacional se contabilizan entre 300 a 400 áreas repartidas en departamentos como Quiché y Totonicapán. Tenemos un mapeo y es importante el número de comunidades. Hay departamentos, por ejemplo, mencionar Alta Verapaz, 199 comunidades con rechazo, pero más allá del rechazo también con una actitud más agresiva. Por ejemplo, se mapeó, hay insultos verbales al personal, hay otras comunidades que solo es rechazo. Pero bueno, son muchos departamentos en donde hay desinformación en torno a la vacuna y porque no solo son las comunidades indígenas, quiero resaltar, por favor, hay comunidades ladinas que también rechazan la vacuna por las creencias que se tienen en relación a la misma. Se hizo un mapeo y una encuesta para determinar por qué la gente rechaza la vacuna y, por ejemplo, la principal causa es porque mucha gente tiene miedo de que la vacuna al ponérsela los mate. ¿Por qué? Porque dicen que la vacuna lleva el virus. Claro, lleva el virus atenuado. Y la obligación es tratar de retomar un sistema de comunicación efectivo con una campaña aprovechando líderes locales, actores locales, iglesias, con el objeto de que podamos llevar el mensaje correcto. Primero, sobre los beneficios de la vacuna. Segundo, sobre cuáles son los efectos secundarios de la vacuna. Y tercero, sobre la importancia que tiene esta vacuna para erradicar una enfermedad que también muchas de las comunidades desconocen que existe. Las autoridades de salud reiteraron que se detendrán temporalmente las jornadas de vacunación en aquellas zonas que se muestren con un alto nivel de conflictividad y resistencia. Nosotros no suspendemos nada definitivamente. Tenemos que detenernos primero a buscar la salvaguarda del recurso humano del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social. Eso es fundamental. No vamos a permitir que por desinformación alguna de nuestras colaboradores pueda sufrir una agresión y entonces lo que es importante es no dar pasos precipitados. Si encontramos un rechazo y una agresión, nuestra obligación es primero resguardar al personal. El Ministerio de Salud ha puesto en marcha un plan de comunicación para informar en aquellas áreas los beneficios de la vacuna y posibles reacciones. Además que con la vacuna se disminuye el número de casos de pacientes fallecidos. El Ministerio de Educación está preparando nuevos escenarios para así aumentar la presencia de estudiantes en las aulas para el próximo año. Al tener vacunada a esta población, nos permitiría con el Ministerio de Salud tomar decisiones diferentes al tener ya maestros y estudiantes vacunados. Entonces eso nos cambia el escenario y nos permitirá ajustar protocolos para poder atenderlos a ellos de manera presencial, siempre a través de un híbrido, pero nos da condiciones distintas porque ya es una población que está más protegida al tener sus 2 dosis de vacunas, maestros también, y eso permita tener protocolos más ajustados para poder tener más presencialidad en las aulas. Podríamos hablar ya de presencialidad en las aulas justamente siempre con las medidas de protección que tenemos y en un híbrido, o sea, no podemos saturar las clases, sino guardando las medidas de prevención, pero sí con más presencia de estudiantes en las aulas. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, señaló que participan en impulsar la vacunación en niños, niñas y adolescentes de algunas áreas rurales en Huehuetenango y Quiché. Guatemala espera recibir para finales de octubre o principios de noviembre más de 2.5 millones de vacunas Pfizer, destinadas para la vacunación de 12 a 17 años y las que actualmente se encuentran en el país están apartadas para segunda dosis. La población objetivo es de 12 a 17 años de edad y veamos cuál es el volumen de registro, porque entonces también podemos dedicarnos a vacunar a otros segmentos de población. Pfizer se abrió
el rango de edad de 12 a 17 años de edad para pacientes o chiquitos que tenían enfermedades crónicas. Y algunos centros de vacunación decidieron, ante la poca afluencia de este tipo de pacientes, ampliar la vacunación a más edad. Y esto se hizo generalizado, pero sabíamos que íbamos a tener un momento en donde teníamos que parar, primero porque no tenemos mayor disponibilidad de primeras dosis, segundo porque tenemos que resguardar las segundas dosis de quienes ya se vacunaron. Si recuerden que sí hay Pfizer, pero ya tienen destino, es decir, son segundas dosis de población. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y es que oficiales de la Policía Nacional Civil se han colocado en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala y están realizando diversas inspecciones, esto con el fin de evitar asaltos, hechos armados, otras situaciones de violencia en el transitar vehicular. Estamos ubicados acá en uno de estos retenes en donde los oficiales de la Policía Nacional Civil están inspeccionando precisamente a motoristas. Usted puede observar en pantalla cómo los oficiales de la Policía Nacional Civil requieren los documentos respectivos de identificación, en este caso la licencia de conducir, tarjeta de circulación, y de igual manera les hacen una breve inspección para pues verificar que la motocicleta pues esté en orden y que no transporten ilícitos. Es parte pues de lo que se realiza a esta hora de la mañana en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala. Estamos hablando de zona 18, zona 7, zona 3, zona 1, zona 2, lugares en donde la incidencia pues criminal se ve todos los días. Estamos hablando de asaltos y es que prácticamente es lo que se quiere evitar. Usted puede observar pues cómo algunos motoristas están siendo pues detenidos acá en este sitio. Les hacen la señal de que detengan su marcha para poder revisar la papelería y verificar que todo se mantenga en orden. Como lo indico, esos operativos pues se realizan con la finalidad de prevención y evitar cualquier tipo de situación en el transitar vehicular. Ustedes pueden observar cómo a esta hora de la mañana pues ya prácticamente ingresando en horas pico, los puestos de revisión, de inspección se han colocado en pues diversos puntos del territorio pues, del departamento de Guatemala. Vamos a caminar por acá y poder entrevistar a uno de los motoristas para que nos platique respecto a su opinión respecto a este tipo de operativos de inspección que se realizan en diversas zonas de la ciudad capital. Vamos a caminar por acá y poder entrevistar a esta persona. Señor, muy buenos días, mucho gusto, para que nos pueda comentar su opinión respecto a este tipo de inspecciones que se realizan día con día en diversas zonas. No, pues para mí es muy bueno porque para mí me da seguridad. Claro. Sí, aquí como aquí abajo pasan muchos asaltos, pero gracias a Dios que están aquí los policías porque uno se siente seguro al caminar o al transitar. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Walter Checoya. Gracias, don Walter. Don Walter es motorista y pues se encuentra acá ubicado acá en este puesto. Pues tiene sus papeles en orden, su licencia de conducir, tarjeta de circulación y desde luego pues no porta nada ilícito. Ustedes pueden observar cómo los oficiales realizan pues estas inspecciones minuciosamente porque lo han indicado que por este sector pues muchas veces transitan los denominados motoladrones y eso es lo que quieren evitar. Esto es parte del reporte de la información que tengo a esta hora de la mañana. Muchas personas incluso se han molestado por este tipo de inspecciones, sin embargo, pues lo que están buscando es garantizar la seguridad ciudadana. Puede demorar quizá algunos minutos, sin embargo, si sus papeles están en orden y tiene su licencia de conducir, rápidamente pues podrá proseguir su marcha. Es parte del reporte de la información que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza. Son operativos de seguridad ciudadana para... Allí volcó un tráiler, pero ahora ya le tenemos una actualización informativa respecto a este accidente que se reporta en este lugar. Según lo que nos informan en actualización por parte de Provial, es que el paso está cerrado. El paso está cerrado momentáneamente en ambos sentidos por el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico, CA9 Sur, jurisdicción de Amatitlán. Esto debido a que ya llegaron las grúas, como usted lo puede observar, para poder llevarse este camión, es lo que se puede observar en estos momentos, así que este vehículo, el transporte pesado, se lo están llevando, lo están retirando del lugar para colocarlo en un lugar más seguro. Así que ese es un informe que nos está trasladando Provial en estos momentos. Brigadas de Provial brindan esta seguridad vial, se están realizando maniobras de grúa
para retirar el tráiler, dice acá. Yo más veo un camión, pero vamos a verificar bien la imagen en estos momentos. Eso es lo que nos reportan por parte de Provial, que entonces que están retirando este vehículo del transporte de carga pesada. Así que el paso, acá lo importante y lo que hay que alertar a los guatemaltecos que utilizan esta ruta es que el paso está cerrado momentáneamente. Esto significa, en lo que retiran este vehículo, estaremos hablando de aproximadamente unos 25 minutos, media hora, es lo que consideramos nosotros según la experiencia que hemos tenido en cuanto al tema de estar pasando reportes de este tipo. Así que esto es lo que le recomendamos, tener mucha paciencia, porque no se puede pasar durante un buen tiempo en este lugar, en ambos sentidos, kilómetro 26 de la ruta al Pacífico. Así que este es el informe, vamos con más noticias. La trayectoria de Pamela. Estamos hablando específicamente de este ciclón que inició en aguas del Pacífico y que ahora ya se convirtió en huracán categoría 1. Estamos hablando de Pamela. Se ha intensificado huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. En el transcurso de este martes se aproximará hacia las costas del Pacífico mexicano, esperando que toque tierra en Sinaloa durante la madrugada del miércoles, por lo cual las autoridades ya se han declarado en alerta máxima, ya que los efectos podrían ser desastrosos. Recuerde usted que este es parte de un ciclón que se ha estado formando en aguas del Pacífico y que ahora se desprende ya esto como tormenta y que ya alcanzó categoría 1, huracán categoría 1, y podría ir creciendo con la fuerza de los vientos y podría impactar en la madrugada del miércoles, tal vez como categoría 2 o categoría 3, dependiendo el trayecto de las próximas horas. Pamela se intensificó en las últimas horas, ha sido monitoreado desde el fin de semana para que usted lo vaya tomando en cuenta, lo cual afectará varios estados mexicanos, por lo cual la alerta es máxima en estos sectores. Continúa con los procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes que están bajo el resguardo del Estado de Guatemala. Según el director de esa institución, se espera finalizar el año con un registro de 110 adopciones. Llevamos 71 casos de adopciones nacionales, es decir, recordemos que la ley prioriza a las familias guatemaltecas sobre las extranjeras, es decir, primero se debe de realizar el proceso de niños y de familias que estén interesadas dentro del país, y ya después pues se podría pensar en una adopción internacional, es subsidiaria según nuestra ley, por eso favorece siempre a las familias guatemaltecas. En ese caso el número actual es de 71 y se proyecta que a final de año pues se terminen aproximadamente 110 adopciones. En otro caso, el director del Consejo Nacional de Adopciones confirmó la cantidad de menores que están bajo el resguardo del Estado, los cuales han sido inoculados contra el COVID-19. Juntamente con el Ministerio de Salud y Prevención Social se hicieron las coordinaciones necesarias a efecto de empezar la vacunación de las niñas y niños que están dentro de los hogares en los rangos de 12 hasta 17 años. Se empezaron con los hogares en el departamento de Guatemala y conforme vayan ingresando las vacunas se tiene proyectado vacunar pues a todo el resto de la población, repito, dentro del marco del perfil de 12 a 17 años. Y en esta situación, como aproximadamente ¿cuántos niños y niños ya han sido vacunados? Bueno, del día jueves a la fecha han sido vacunados aproximadamente 70 niños, ¿verdad? Que se encuentra siempre dentro de este marco de edades. Estados Unidos en búsqueda de una mejora económica o reunificación familiar. Niñas y sobre todo niñas indígenas, porque también recordemos que la población que está migrando son poblaciones indígenas, ¿no? Y lo otro es que también las condiciones y después de la pandemia la situación se ha incrementado, la pobreza extrema, desnutrición, y ante las políticas antiinmigratorias de Estados Unidos, pues no ha parado la migración. Entonces creo que sí es importante ahora poner atención también a toda esa niñez que está migrando. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta de enero al 8 de octubre la deportación por vía aérea y terrestre de 3.239 niñas y adolescentes. De esa cifra, 230 fueron en el Ceibo Petén.
El Ministerio de Economía confirmó que a la fecha el país supera los 900 millones de dólares en proyectos de inversión y reinversión extranjera. El ministro de Economía, Antonio Maluf, confirmó que el país ha superado en concepto de inversiones extranjeras, al mes de septiembre, más de 7.490 millones de quetzales, lo cual representa 14.000 nuevas plazas de trabajo a nivel nacional. Es que de enero a septiembre del presente año, Pronacom reportó que hemos acumulado 942.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, con el potencial de generar hasta 15.000 fuentes de empleo. Eso quiere decir que vamos sobre la meta, estamos hablando de 9 meses. Si se recuerdan, la meta anual que tenemos nosotros es de 1.200 millones de dólares, estamos 42.8 millones arriba de los 900. Eso es algo muy importante. Y durante este mes de septiembre se confirmó el inicio de 4 proyectos de reinversión en los sectores de manufactura, energía y agrícola, y 2 nuevas inversiones en los segmentos de manufactura liviana y tecnologías de la información. En el tema de la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el ministro de Economía informó. El Tratado de Libre Comercio, que desde el 2016 gozan el resto de los países centroamericanos y nosotros llevamos 5 años sin gozarlo, ya podemos estar bajo la premisa de que antes de fin de año podamos tener esas buenas noticias. Durante 12 años el capital coreano del país ha rondado alrededor de 600 millones de dólares. Esto le dará certeza jurídica a más inversiones que vienen. En ese contexto, la cartera de Economía negociará en los próximos meses un acuerdo de alcance parcial para el intercambio comercial entre Guatemala y la República de Turquía. El canciller mexicano Marcelo Ebrard, donde dio a conocer la carta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió a su homólogo López Obrador en relación a las acciones a tomar para frenar la migración irregular. Le he dejado claro al Congreso de los Estados Unidos que también es hora de que actúen para proporcionar un camino hacia la ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Es por eso que he intensificado nuestro compromiso con Centroamérica y mi administración esbozó un enfoque integral que se basa en las lecciones aprendidas de mis años al frente de este esfuerzo como vicepresidente de los Estados Unidos. A través de una variedad de programas estamos abordando la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en Centroamérica, desafíos que impulsan a las personas a tomar la difícil decisión de irse. Estados Unidos también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una posible actividad pilota conjunta. En este año, Estados Unidos ha destinado más de 600 millones de dólares a Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el 2022 se contempla invertir 861 millones. En tanto, las autoridades del Ministerio de Trabajo han dado a conocer que se esperan entregar más de 800 visas laborales al cierre de este año. Durante este 2021 se ha incrementado en más de un 600% la cantidad de visas laborales entregadas a guatemaltecos en comparación con el 2020. Autoridades del Ministerio de Trabajo indicaron que al cierre de este año esperan entregar más de 800 visas laborales para Canadá y Estados Unidos. Este año nosotros a la fecha tenemos ya planificadas 830 visas, alrededor de 170 para Canadá y el resto para Estados Unidos, en visas tanto H2A como H2B. Eso significó, en relación a lo que habíamos se habían enviado migrantes a través de una migración regular por medio del Ministerio, un incremento respecto al año pasado de un 700%, casi 697%. Quiere decir que el año pasado
se habían ido utilizando los servicios del ministerio alrededor de 150 personas. Por medio del programa de trabajo temporal, autoridades entregan visas a los guatemaltecos de salud pública y asistencia social. El Ministerio de Salud Pública evalúa la descentralización del área de salud mental, según lo informó la directora del área de salud mental, Araceli Telles. Se tiene un programa piloto para implementar la atención en los servicios de salud, dejando al Hospital Federico Mora para casos donde sea necesario la hospitalización. Precisamente porque debido a que solo el Hospital de Salud Mental tenía la capacidad de dar los medicamentos, el programa trabajó para la elaboración del protocolo y tener ya la autorización de que las áreas de salud puedan contar y la atención primaria dando estos medicamentos. Precisamente en esa situación estamos, donde van a haber psiquiatras en las áreas de salud y los estudiantes de psiquiatría del EPECistas también estarán trabajando en las áreas de salud para poder dar estos medicamentos. Pero también contamos en que el área de salud de cada departamento, por ejemplo, Huehuetenango tiene 3 áreas de salud, Petén 3 áreas de salud, Quiché también, todos puedan tener la parte de medicamentos y la atención. Estamos viendo la posibilidad de que cada área de salud, pues lo ideal sería que contratara a sus propios psiquiatras. Estamos en ese proceso. Es decir, ya no contarían con un presupuesto general como lo tiene el hospital, sino cada área de salud va a contar con su propio presupuesto para la parte de salud mental. La directora del área de salud mental confirmó que en las instalaciones del Hospital Federico Mora continuarán con la atención de la población para casos especiales. El hospital sigue funcionando en la parte de internamiento, en el sentido, por ejemplo, cuando hay una psicosis, ¿verdad?, que precisamente la falta del medicamento puede llevar al paciente a tener este problema. Entonces, el objetivo sería que el hospital trabajara en la parte de intensivos e internamiento, pero ya no en la parte de la atención de la consulta externa. El área de salud mental del país cuenta en la actualidad con un presupuesto de 60 millones de quetzales. Señoras y señores, pero qué gusto estar acá en Noticiete. Sabe que estamos comprometidos con la noticia y por sobre todo comprometidos con usted. Julio Talamonte les saluda en su segmento Consultándole al Experto. Bueno, vamos a ver cuáles son esas dudas, esos requerimientos y esas situaciones que lo tienen a usted afligido allá en casa. Mientras tanto, les recuerdo que el número de contacto es 5534-8061. Tenga paciencia porque acuérdese que llegarán cuántas, 700, 800, 1000 preguntas. Se pueden proyectar alrededor de 10 por el tiempo. Vamos a la primera para no perder más tiempo. Buenos días, Lic. Soy Luis, saludos. Me pregunto si aún podré ir al Ministerio Público para continuar con una denuncia que hice por estafa. La denuncia la hice en el 2018. Luego investigaron y citaron a la parte y no se presentó. ¿Puedo aún pedir al MP seguir con esta denuncia o ya no podré por el tiempo que ya pasó? No, por supuesto que puede. A ver, vamos a hablar de un tema que se llama la prescripción. En Guatemala, los delitos de orden penal prescriben, es decir, ya no se pueden seguir persiguiendo cuando pasan 10 años de que hayan sido cometidos. En este caso, usted la denuncia la presentó en el año 2018, hubo una citación al MP, me dice usted, ¿sabe por qué? Porque normalmente en este tipo de situaciones como una estafa se le cita a la otra parte al MP para poder conciliar. Pero por supuesto que ahora usted a través de su abogado deben de procurar. ¿Qué es procurar? Estar allí encima preguntando de que esta situación camine por la parte que corresponde, es decir, por lo que usted interpuso. Porque si fue al Ministerio Público, y aquí déjeme explicarle otra cosa, las personas suelen decir normalmente es que interpuso una denuncia. No, las denuncias son de orden civil, por ejemplo, de orden de familia. Cuando se interpone una denuncia en el Ministerio Público realmente se llama una querella penal. ¿Por qué querella? Porque la persecución de un delito, en este caso el delito de estafa que pudo haberse materializado como muchas veces se da aquí en Guatemala cuando se otorga un cheque, por ejemplo, y este cheque simple y sencillamente no tenía fondos. Así que sí puede hacerlo y vamos, por favor, hay que apurarse en ese tema para que no siga pasando el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta al 5534-8061. Buenos días, licenciado, tengo una pregunta. Fíjese que mi suegra heredó un terreno que se lo dio su mamá, pero la afinada mamá dejó un papel en blanco firmado con el licenciado de confianza, pero el IC solo ha estado sacando dinero.
no ha dado ninguna respuesta de dar y repartir la herencia, que son 3 hermanos que me aconseja hacer allí. La señora ya tiene más de 8 años de fallecida y dejó a mi suegra a cargo de repartir la herencia. Bueno, a ver, aquí hay una situación que es terrible, no el hecho de lo jurídico, eso le voy a decir cómo debe de arreglarse. Lo que es terrible es eso de que, en teoría, las personas suelen todavía tener ese falso pensamiento o esa costumbre de que cuando mueran las cosas se van a arreglar de una manera fácil y pacífica. Muchas veces las peores peleas, las peores litis en este tema de bienes se da, por supuesto, que entre los propios familiares. Porque aquí, discúlpeme, ese papel firmado en blanco que dejó allí la señora madre en este caso, de su mamá, pues que sería su abuela, ¿no? Para hacerlo más, su suegra, perdón, para su suegra. Entonces, aquí eso no tiene ninguna validez. ¿Por qué? No tiene ninguna validez porque el papel está en blanco y le pueden poner cualquier cosa. Y eso que le pongan cualquier cosa no significa necesariamente que vaya a ser la voluntad de su mamá. Y que hayan dejado ese papel en blanco firmado para que, en este caso, su suegra se haga cargo de repartir la herencia. No, hombre, eso no es así. Aquí lo que hay que seguir es un proceso que se llama un intestado y los llamados, en este caso, a ser los herederos. Si hay algún cónyuge que sea supérstite, está bien, ese sería el primero y tiene el 50% del derecho a lo que exista y el otro 50% a los hijos. Si no hay ningún cónyuge supérstite, tendrá que ser entonces en torno a los hijos. Pero por favor, no vayan a cometer algo que sea un hecho delictivo, que después de todas maneras se les va a volver un problema. ¿Por qué? Porque ese papel en blanco firmado por su mamá, aunque ella haya dicho con sus palabras una situación, nunca lo firmó, pero estando consciente de que iba a estar descrito tal y como podrían arreglarlo ahora. Si lo arreglan ya no es necesariamente la voluntad de esta persona, así que no se vayan a meter a esos líos. Por favor, lo que deben de hacer es seguir el intestado. 5534-8061. Vamos con la siguiente pregunta y dice: buen día, mi pregunta es, mi niño quiere hoy que se le quite el apellido del padre porque lo abandonó hace años. ¿Será posible dejarle solo con mi apellido? Que soy la mamá. Gracias. Bueno, yo le recuerdo que nosotros aquí proyectamos la pregunta tal y como usted la envía, pero sí, entiendo que lo que le dice el menor de edad, no sé cuántos años tiene el niño que usted menciona que es su hijo, pues es que ya no quiere tener el apellido paterno. Entonces, que se pueda hacer un cambio de nombre que pueda significar cambio de apellido, por supuesto que puede darse, pero hay que seguir un proceso, ¿no? Y va a necesitar definitivamente del auxilio de su especialista jurídico, es decir, del abogado de su confianza, para poder hacer este trámite también ante el Registro Nacional de las Personas. Y seguramente, no sé, por eso le preguntaba, no sé qué edad tiene, puede ser que ya tenga cierta edad, digamos unos 8, 9, 10 años, un poquito más probablemente, haya que hacer hasta un reconocimiento de persona para que no vaya a tener ningún problema posteriormente este niño, este menor de edad, con ciertos documentos que en su momento iban a aparecer con el nombre original y ahora con el nombre que usted está pretendiendo cambiarle, es decir, quitar ese apellido, en este caso paterno, para ponerle el apellido que usted dice. Por supuesto, esto también al final de cuentas va a ser evaluado por las autoridades correspondientes para ver si le permiten hacerlo, pero de poder jurídicamente hacerlo, sí se puede. 5534-8061. Vamos a ver la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Flori, con una consulta. Mi esposo falleció hace 4 meses y dejó un vehículo a su nombre. ¿Qué debo hacer para poder venderlo? Bueno, Flori, le voy a decir aquí rápidamente qué es lo que debe hacer para poder venderlo. Decirle a la persona que se lo quiere comprar la verdad. Sí, simple y sencillamente la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, pues la verdad es que sencillamente su esposo falleció. El vehículo, quiere decir la tarjeta de circulación y el título de propiedad, quedó a nombre de su esposo. Y eso ya no se puede cambiar. Sígame un poquito, por favor, vamos a trabajar un poquito extra aquí. Imagínese el licenciado Cardona, yo estoy viendo esa cara de preocupación que pone con estas preguntas. También licenciada Pilar, buenos días, ¿cómo están? No se puede hacer nada. Cuando una persona fallece, si es un bien material, ya sea inmueble, como puede ser una casa o un terreno, o un bien mueble, como puede ser un vehículo,
ya no podemos pasarlo a nombre de otra persona, a menos que cometamos un delito que se llama falsedad material o probablemente la falsedad ideológica. Entonces lo único que hay que hacer aquí, muchas gracias, y ahorita les voy a dar la respuesta para que se queden tranquilos. Entonces lo que hay que hacer aquí es decirle la verdad a esa persona. Si lo quiere comprar así, bien, y si no, pues va a tener usted un bonito recuerdo de su señor esposo para guardarlo ahí, que se convierta en un clásico, porque la persona que lo compre, al menos de manera legal, no va a poder hacer el cambio ni nunca va a poder hacer el traspaso a su nombre de la tarjeta de circulación, porque la persona ya está fallecida. 5534-8061. Licenciado, buen día, le saluda Eddie Paredes. Hola, Eddie, de la Democracia Escuintla. Solo quiero preguntarle qué diferencia hay entre un título de posesión y una escritura de un terreno. Gracias, bendiciones. Bueno, qué bonita pregunta, Eddie, muchas gracias. Fíjese que sí, aquí en Guatemala, en los temas de la posesión legal y de la escrituración de las tierras, de los terrenos, su pregunta es muy pertinente. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad, que es de los derechos reales, el máximo de los derechos según nuestro Código Civil, muchas veces se ejerce, pero no se tiene escriturado. Cuando hay un título, en este caso de posesión, recuérdese que cuando hablamos de posesión estamos hablando de otro tipo de derecho real que no necesariamente es la propiedad. La posesión la puede tener simple y sencillamente porque ha hecho uso, porque ha tenido ese terreno, ese lugar habitado por mucho tiempo. Pero lo que sí es importante es que el título de posesión que tenga le puede dar pie, si llena los requisitos, si no me equivoco, del artículo es 220 de nuestro Código Civil, para una institución llamada usucapión. ¿Qué es la usucapión? Llenar ciertas calidades y características. La posesión pacífica, por eso me habla del título de posesión por más de 10 años, que esto puede ser avalado por otras personas y testigos de que no lo ha usurpado, que ha sido suyo, que ha vivido con su familia, que ha sido utilizado para bien, para que a través de esta usucapión entonces se pase a otra situación que se llama la titulación supletoria. La titulación supletoria entonces ya es la autorización que otorga el juez de primera instancia de la localidad, en este caso tendría que ser del departamento de Escuintla. ¿Para qué? Para que usted entonces ya pueda poseer la propiedad. Y poseyendo la propiedad del bien, usted ya puede tener la escritura, es decir, ya puede registrarlo legalmente a su nombre en donde corresponde. ¿Y dónde corresponde? En el registro general de la propiedad. O sea que ahí están las diferencias, espero que usted la haya visto. Lo mejor, obviamente, es la propiedad que se hace a través de este registro escritural en lo que corresponde, mientras que el título de posesión solo le dice que usted tiene ese bien, pero le da cabida a la institución de la usucapión, la cual a su vez da cabida a la institución de la titulación supletoria para que usted inscriba su terreno. 5534-8061. Bueno, vamos a seguir, por favor. Buenos días, licenciado. Tengo una pregunta. Tengo una hija en los Estados Unidos que estuvo casada, pero ya se divorció. Y aquí en Guatemala sigue casada y ella quiere divorciarse aquí, pero le cobran 13,000. Mi pregunta es si está bien que nos cobren 13,000 quetzales. Ella es ilegal allá en los Estados Unidos. Vaya, qué tipo de preguntas más interesantes las que están haciendo en esta mañana, ¿no? Y lo veo, y usted lo tiene que ver, porque mire, yo siempre se lo digo, lo veo y no lo creo. Es que el rostro, ¿qué le parece a usted? ¿Qué les parece a ustedes esta pregunta? Difícil, ¿no? Sí, complicada. Complicada. Pero vieran que no es tan complicada, aparentemente. ¿Saben? Esto es tan complicado como cuando uno dice, ¿de qué nacionalidad es un niño cuya mamá es guatemalteca, el padre es mexicano, nació en el aire, en un avión de bandera norteamericana, con capitán costarricense y tripulación salvadoreña? Y entonces uno dice, carajo, ¿y este de dónde es? Pues más o menos lo mismo es aquí. A ver, mire, si usted ve la sorpresa de los compañeros acá, igual esa sorpresa yo sé que usted la tiene en casa cuando dice, Dios mío, ¿y aquí qué son estas preguntas? En Guatemala, como en muchos países, el matrimonio civil, en primer lugar, es un contrato, hay que decirlo así, pero en Guatemala dice la ley civil que aparte es una institución, porque el matrimonio da pie a la familia. Ahora, esa institución que da pie a la familia, fíjense ustedes que es una guatemalteca que está casada, me imagino aquí en Guatemala, y que dice, casada en Estados Unidos, eso no lo dijo, que vive allá. Ojo,
que aquí estamos hablando de una cosa, de una situación del derecho internacional privado, definitivamente. Normalmente, si usted se casó en un país, está casado en todos los demás países del mundo. Entonces usted se tiene que divorciar en donde, en el país que se casó o en el país que reside. Pregunta muy interesante. Usted puede divorciarse en el país que reside habitualmente y posteriormente dar los avisos donde corresponde, en este caso aquí en Guatemala. No, no es al revés, porque entonces, si no, la gente tendría que venir aquí a Guatemala, aunque no residan acá, porque son ilegales, imagínense ustedes. O sea, esto es parte de una rama del derecho que se llama derecho internacional privado, ¿no? Entre dos partes, entre dos privados. Entonces, yo sí creo que le tienen que cobrar, no sé cuánto, eso ya dependerá de su abogado, le tienen que cobrar por el trámite aquí, dar los anuncios, los avisos de que ya fueron divorciados en Estados Unidos. Pero no significa que entonces se tiene que divorciar en Estados Unidos, se tiene que divorciar en Guatemala, se tiene que divorciar en la nacionalidad del otro. Entonces, divórciese mejor en cada país del mundo, ¿verdad? Sí, hasta en la iglesia, mire, dígale, vaya con quien sea. Mire, me voy a divorciar, ¿cuánto tengo que pagar aquí también? No, señoras y señores, es simple y sencillamente una institución. Esto se llama divorcio internacional, una institución de lo que es el derecho internacional privado, en el país de residencia, y después dar los avisos donde corresponde, que me imagino que se han de haber casado aquí en Guatemala. Lo que le cobra el abogado, sobre eso yo no puedo decir nada. Eso ya es cuestión del abogado y de usted. 5534-8061. Entonces, si residían en Estados Unidos y se divorciaron en Estados Unidos, licenciados y televidentes, ya están oficialmente divorciados. Solo hay que avisar de ese divorcio al RENAP. 5534-8061. Buen día, licenciado. Tengo una deuda bancaria, la cual ya fue trasladada a proceso jurídico. Me apersoné a la firma que le asignaron mi caso. Me indicaron que si no cumplo con los abonos que ellos fijan, me pueden llevar a la cárcel. ¿Eso es posible, licenciado? Solo es una amenaza. ¿Qué me aconseja hacer? Eso, si solo ha pasado lo que usted dice ahí, es una amenaza. Y ojo, porque usted también puede accionar en contra de esa empresa. Y le voy a decir cómo puede accionar. Aquí ya lo que le están haciendo es, lo están amenazando a usted, pero más que amenazándolo, lo están coaccionando. Entonces sí necesita la asesoría jurídica precisamente de su abogado de confianza para ver si procede una querella penal por coacción, porque eso no se puede hacer. Recuérdese que solo le pueden hacer al máximo 3 llamadas diarias y deben de ser en tonos educados, tampoco en esos tonos amenazantes, porque por supuesto usted tiene una deuda y esa deuda la tiene que pagar. Ahora bien, que lo pueden llevar a la cárcel, no, sí y solo sí usted no ha hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, que en algún momento para pagarles o disque pagar, usted haya dado un cheque y ese cheque no haya tenido fondos. ¿Por qué? Porque si usted hizo eso, en su momento ellos pueden comprobar un delito penal que se llama estafa mediante cheque. Y por estafa mediante cheque sí se puede ir a la cárcel. Pero si es por el hecho de no pagar, no. ¿Qué le pueden hacer? Lo pueden arraigar, le pueden embargar sueldos, bienes, propiedades, carros, lo que usted tenga, eso sí lo pueden hacer, pero no hay cárcel por deuda, salvo las 3 excepciones que ya sabemos. Por un juicio económico coactivo que usted pierda, es decir, porque le debía impuestos al Estado, por una pensión de alimentos fijada en favor de algún menor y que usted no la haya pagado ni la pague, y por supuesto, cuando hay deuda, cuando usted entrega un cheque y no tenía fondos y se llama estafa mediante cheque. Yo sé que queríamos más preguntas, pero el tiempo se terminó y las noticias aquí en Noti7 deben de continuar. Hagamos algo. ¿Qué tal y si lo espero con otras preguntas para el próximo día jueves? Y usted, como siempre, pues ya sabe, ¿no? Julio Talamonte, me puede seguir escribiendo. De todas maneras, lo hace siempre, todos los días para preguntar, así que yo estoy para servirle. Y continuamos aquí en Noti7.